Dios te bendiga, amado de Dios. Qué privilegio poder compartir contigo la palabra de Dios y es mi anhelo, mi oración que seas bendecido y que aún, si esto es así, puedas bendecir a otros compartiendo este mensaje. Para mí fue bendición cuando comencé a explorar 2 Corintios en el Manual de Dios, donde Pablo va a desarrollar un tema más que pertinente y actual. Usa la metáfora que vemos acá para abordar la realidad de lo transitorio y temporal de la vida en la tierra. ¿Cuánta gente evita hablar de la muerte, evita hablar de que un día debe dar cuenta a Dios? Acá va a comparar Pablo el cuerpo humano con las tiendas o carpas que usaron los israelitas en su paso por el desierto, rumbo a la tierra prometida. Y el contraste es entre esas carpas y los edificios que la esperaban en la tierra prometida. Allí, las carpas, frágiles, temporales, representan la morada que hoy tenemos. Los edificios representan una morada distinta. Los materiales son distintos, pero no es la única diferencia. En el verso 2 va a introducir y combinar con otra metáfora. Habla del vestirnos, refiriéndose a la resurrección y el desvestirnos con la muerte. Pero la riqueza de este pasaje está en las comparaciones que nos revelan verdades importantes para tener en cuenta, para compartir con otros, para repasar y aprender sobre la vida y la muerte desde la perspectiva de Dios. El cuerpo terrenal o la tienda en la cual ahora vivimos es temporal, tiene un tiempo. Dios nos ha preparado otra que es eterna. Esa, la que está en los cielos y es celestial, no envejece, no enferma. 2. La segunda comparación interesante. No solamente esta morada, esta tienda es temporal, además es mortal, envejece, con una clara indicación de que el cuerpo tiene fecha de caducidad, morirá, va a quedar acá. Hay sectas que enseñan que cuando uno muere pasa el sueño de la muerte. No es lo que la Biblia enseña. No han entendido la revelación de Dios que es progresiva y va añadiendo y nos va diciendo cuál es el propósito de Dios. No han entendido cosas claras que acá se enseñan. Lo que muere, lo que duerme es el cuerpo, no es el alma. Pablo es muy claro en el versículo 8 de este capítulo 5 de Corintios, donde dice habitar en el Señor. Significa estar en su presencia. El apóstol es mucho más claro en Filipenses 1:21 cuando dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y el verso 23 dice, yo deseo partir para estar con el Señor. Significa estar en su presencia. Interesante porque Pablo no piensa que va a partir a dormir o a estar en el sueño de la muerte. No enseña esto en el Nuevo Testamento. Enseña que el partir es estar en la presencia de Dios si eres un hijo de Dios. Volviendo a 2 Corintios capítulo 5, verso 1, mientras esta morada es mortal, es temporal, la que Dios nos ha preparado es eterna. Y esta es la realidad que se reafirma en el versículo 4, donde la condición de mortal cambia, muda, para ser absorbido por la vida. Esta tienda es terrenal, dice en el versículo 1 Pablo, mientras que la otra es celestial. Nos espera en el cielo, como lo señala el versículo 2, donde dice, seremos vestidos con un nuevo y eterno cuerpo. Cuarta comparación. La tienda actual, nuestro cuerpo, no solo envejece, muere. Aquí va a quedar el cuerpo. Pero además va a ser afectado, y esto es interesante, la persona, no solamente el cuerpo, es afectada con el paso del tiempo. La enfermedad, la angustia, el pecado impacta sobre el ser humano. El cuerpo fue diseñado para consumirse, para que el ser humano recuerde su temporalidad, su fragilidad y que va a dar cuenta a Dios un día. Es interesante esto. ¿Por qué? Porque tiene fecha de vigencia. Debe presentarse ante Dios un día. En cambio, la nueva morada es un cuerpo que es distinto. No tiene fecha de caducidad. Es una invitación celestial. Nos va a permitir estar en la presencia de Dios eternamente, por siempre. Por eso usa la figura de lo mortal será absorbido por la vida. Una quinta comparación. La morada terrenal está limitada a esta vida. Y en el mundo, la vida terrenal
genera aflicción y cargas. Por eso dice, gemimos agobiados en el versículo 4. Jesús nos anticipó en Juan 16:33 que en el mundo, en esta tierra, en la vida terrenal, tendremos aflicción. Por la realidad, una, del ser humano, hay maldad en muchos. Dos, la realidad del mundo espiritual, donde los demonios intentan hacer lo malo, buscan hacer lo malo. Pero además, hay una razón que Pablo está mencionando acá. El creyente, firme y maduro, tiene otra razón para gemir. Anhela ser vestido, partir a la presencia de Dios. Como el apóstol lo va a clarificar en Filipenses 1:23, ser vestido con una nueva morada. Desea no solamente hablar de Dios, sentir su presencia en su vida, desea verle cara a cara. 6. En la morada terrenal estamos vestidos. Y el versículo 6 interesante, va a comparar esto de estar vestido con ausente del Señor. Por eso dice, andamos por fe, confiando ¿en qué? En las promesas de Dios. En la morada eterna y celestial vamos a estar vestidos, podremos verle y estar presente en el Señor, como lo clarifica mucho más el verso 8. Pero hay una aclaración, y esta aclaración es importante. Solo en la morada temporal y frágil, en la vida terrenal, es aquí y ahora donde vos, abrimos nuestro corazón a Dios. Es acá y ahora, en el cuerpo, donde una persona tiene que tomar la decisión de caminar o rechazar a Dios. Caminar con Él, volverse a Él, darle acceso a lo celestial, debe suceder aquí en la tierra. Si aún no lo hiciste, hoy es el tiempo de reconciliarnos con Dios. Hay varias razones. Quiero darte al menos 4. Una, en el verso 10, da una muy importante. Todos, los que van a la iglesia y los que no van a la iglesia, van a presentarse un día frente al tribunal de Cristo. Y ahí, en esa condición, Cristo no va a estar como Salvador. Vino como Salvador, pero allí va a estar como juez, dice claramente el versículo de Dios, ante el tribunal de Cristo. Y debemos rendir cuenta de los hechos en la morada terrenal, en esta vida. Qué razón importante para considerar no seguir nuestros propios caminos sin volvernos a Dios. 2, la segunda razón para que tomes una decisión respecto a tu relación con Dios es que cuando nos presentemos frente a Dios, cuando nos volvamos a Dios, esta decisión va a influir no solamente en el destino eterno. Cuando uno abre su corazón a Dios, esa decisión influye aquí, ahora, en su pasado, en su presente y en su futuro. El perdón recibido nos permite acercarnos a Dios, vivir de otra manera. Se rompen cadenas espirituales y lo viejo, lo anterior, queda atrás y uno comienza no solamente a vivir de otra manera, no carga más con los pecados del pasado y se rompen cadenas de debilidades y de vicios. Hay una tercera razón. Hay mucha gente que desea cambiar, dejar atrás precisamente lo que mencionaba antes, debilidades, vicios. Hay gente que desea cerrar heridas emocionales en su interior, desea sanar, andar en paz, no con las cargas de su pasado o de su infancia. Cuando nos volvemos al Señor, se inicia una transformación por la gracia de Dios, donde lo viejo va quedando atrás, porque lo nuevo viene a ocupar el lugar de lo viejo. Dice Pablo más adelante, este mismo capítulo 5, en verso 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando, todo es hecho nuevo. Hay un proceso de renovación tan especial, tan precioso. Dios desea que lo vivas hoy. Hoy Dios quiere cambiar tu vida. 4, en el verso 8, además de hablar de la expectativa por la morada celestial, el apóstol nos dice algo interesante. El creyente tiene el anticipo del Espíritu Santo cuando se vuelve a Dios. Dios obra y habita en su vida por medio del Espíritu Santo. Pero dice algo interesante acá. Cobra ánimo. Cuando Dios está en el interior de una persona, la vida, la mirada hacia las cosas es distinta. Hay esperanza, hay vida, hay confianza. Se vive de otra manera porque contás con el favor de Dios. El vacío es cubierto por Dios. Y las heridas que antes no podían sanar,
comienzan a ser sanadas por Dios. El alma, el altillo que tiene toda persona, donde hay cosas guardadas, comienza a ser limpiado por el Espíritu Santo y la persona vive limpia, sana, restaurada, liberada de aquellas cosas que lo hacían vivir mal y que no le permitían ser libre. Hay una quinta razón, hay un plus. Cuando el Espíritu Santo mora en una vida, esa persona pasa a ser guiada por Dios, tiene plena conciencia no solamente de su presencia, de su dirección, del amor, del poder, de la gracia de Dios. Por eso es tan fácil caminar tomado de su mano. No hay nada mejor que esto. Finalmente, Pablo da una razón más, su propia experiencia. Antes de ser Pablo, fue Saulo. Persiguió a la iglesia, hizo cosas realmente malas, pensando que era lo correcto. Pero Dios, en su amor y misericordia, se cruzó por su camino, lo transformó. Saulo conoció al Señor y su vida fue cambiada. Fue el primer paso en esta mudanza. Es la decisión de volverse a Dios. Si ya tomaste esa decisión, como Pablo lo hace, dice el versículo 11, anima a otros, convence, persuade. Es tiempo de volverse a Dios, a otros. Si no la tomaste, ¿por qué no hacerlo hoy mismo? ¿Por qué hoy mismo no volverte y buscar a Dios y amar a Dios de corazón y pedirle, ven a mi vida, transfórmala? Cualquiera sea tu situación, Dios anhela el compañerismo contigo. Bendiciones, amados de Dios.